porque me salió el aviso. Vuelvo a ingresar, por favor. Bien. Primero vamos en la plataforma. Okay. Esa es la plataforma que vamos a estar ocupando. Van a ser 6 módulos los que vamos a trabajar. Ajá. Cada módulo va a haber una sección. ¿Sí? Falta todavía de integrar algunas secciones. Ajá. Poco a poco las voy a estar regulando. Conforme ustedes lo vayan trabajando, se va a notar un avance en el desarrollo de la plataforma. ¿Sí? La plataforma, vamos a encontrar en la plataforma contenido. Y vamos a encontrar aquí en la descripción varias actividades. Hay actividades, o por ejemplo, ustedes no van a encontrar en algunas actividades todavía por el momento, porque se van a ir abriendo conforme se vayan cumpliéndose las fechas. Es algo importante que ustedes tienen que tener claro. Hay actividades que solamente con observarlos van a poder pasar al siguiente, pero va a haber actividades, ¿sí? Sobre todo en lo que a mí me gusta trabajar en lo que es algunos conceptos, va a haber evaluaciones, van a tener hasta 5 intentos por cada una de las evaluaciones, y la idea es que manejen el concepto de esas evaluaciones. Van a aparecer preguntas al azar, y hasta que logren un porcentaje mínimo del 80%, van a poder avanzar a otra sección. ¿Sí? Eso es algo importante para que las lecturas no las omitan. ¿Sí? Hay que leer un poquito en las lecturas que vamos a estar desarrollando. ¿Sí? La primera encuesta que vamos a realizar y que no tiene una valoración para la calificación, pero sí para yo conocer cuál es el aspecto que guardan cada uno de ustedes en esos tiempos de COVID, es esta que se llama Algo sobre ti. Y son pequeñas preguntas. Ahorita están viendo la versión mía, hay, sobre todo en este apartado que está a la izquierda, situaciones que no van a aparecer con ustedes. ¿Sí? Son 8 preguntas, las preguntas se van a contestar, si son de opción múltiple se señala y se va a avanzar en continuar. En la parte derecha me va a decir cuántas preguntas he contestado, ¿sí? Y el desarrollo de todas, ¿sí? Terminando de evaluar, me van a aparecer a mí en mi libro de calificaciones quién ya lo realizó, ¿sí? Y cuándo lo realizó. Entonces yo voy a tener un registro de lo que ustedes están desarrollando, ¿sí? No hay un tiempo en la plataforma, ¿sí? La idea de ustedes es que, o la idea de la plataforma es que ustedes puedan entrar, va a haber contenidos que van a poder descargar en PDF, para que ustedes lo puedan estar revisando. Algunos otros contenidos van a estar solamente dentro de la plataforma, ¿sí? Tenemos enlaces a algunos videos. Me interesa a mí en mucho que la práctica, pero en la teoría se junte con un poquito con la práctica. Sé que no estamos en condiciones de estar en la escuela, pero estoy buscando algunos videos que nos van a permitir acercarnos a esa pequeña práctica y combinar lo que es la teoría con lo que estamos viviendo cada uno de nosotros dentro de las esferas que tenemos en educación. Los que son docentes, los que son directivos, los que están en preescolar, en primaria, en secundaria, en bachillerato, en superior. Entonces vamos a poner ejemplos de todos estos niveles para tratar de combinar, ¿sí? Las lecciones van a estar aquí, lecciones, entran, van a encontrar todas las que son las actividades para leer.
¿sí? En el momento solamente les tiene que aparecer una, que es esta conceptualización del aprendizaje. Noté que hay 2 personas que ya entraron y que revisaron la plataforma cuando todavía la estaba modificando. Tienen un candado en las fechas y posiblemente les van a aparecer las 6 lecciones vacías, ¿sí? No se preocupen, conforme yo las vaya terminando de llenar van a aparecer. Lo que sí les quiero comentar es que generalmente, conforme la dinámica que voy a trabajar con ustedes, puedo hacer borradores. Es decir, si la fecha viene marcada aquí para el 10 de junio, ¿sí? Posiblemente aquí encuentren en la tercera lección un borrador. Todavía no es lo que voy a trabajar con ustedes. Conforme veo la marcha, puedo cambiar algún contenido. Entonces, qué les pediría a estas 3 personas que les aparece todo? Que respeten las fechas, ¿sí? Para que no vaya a haber alguna confusión, ¿sí? Sería solamente ese comentario. Vamos a hacer algunos foros. En estos foros los vamos a estar comentando. La idea de los foros es que conforme a lo que ustedes leen, opinen, reflexionen, den un comentario, ¿sí? Los comentarios no tienen que ser muy largos, ¿sí? Pero sí tienen que ser definidos, claros, y que presenten el propósito de las preguntas que vamos a realizar, ¿sí? Dentro de lo que es la plataforma, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda hasta el momento? ¿No? ¿Ninguna? Si tienen alguna duda, pueden activar el micrófono o en el chat. Veo a varios que dicen que no hay problema. Entonces vamos a continuar con lo siguiente. Yo sí ¿Sí? quería ¿Escucho? preguntar. No, no tengo ninguna duda, profesor. Gracias. Bueno, ¿A quién iba a preguntar? ¿Alejandro? William, ¿O William? A William. Ajá. lo que pasa es que de repente se me salió, o más bien se quitó el micrófono de lo que viene siendo el celular, como que Ok. se apagó la llamada. Quería ver si puede repasar así brevemente lo que dijo. Sí, básicamente esta es la idea de la plataforma. Te va a Ujú, aparecer por fechas un módulo, una lección. ok, La idea importante ahorita es que bajo la plataforma van a poder entrar a revisar los contenidos, ¿sí? La idea, no tengo una fecha límite en el momento para que entreguen los productos, pero sí una fecha de inicio para realizar una nueva lección, ¿sí? Voy a ser prudente ahorita con las entregas de los trabajos, sobre todo en estas semanas que sé que hay carga administrativa para los que están en la SEP, en colegios, terminando ciclos escolares, ¿ah? Que debe de ser la mayoría. ¿Ah? Por eso hicimos va a haber una encuesta para valorar cuántos somos los que estamos en esa condición, ¿sí? Pero ok, lo que no quiero es que se les junten. ¿A qué me refiero? Que por lo menos una hora diaria si tienen que entrar a revisar los contenidos o repasar alguna de las actividades, ¿sí? La intención en general es que tengan actividades diferentes. Sé que algunos van a tener ese problemas para imprimir algún documento. Ajá, me ha llegado a pasar hasta a mí, ¿sí? Bueno, lo pueden consultar de manera digital. También va a haber algunos videos. ¿A qué me refiero con esto? Que si no pueden centrar toda la atención a la lectura, pues en algunos momentos repasar 2 o 3 videos. Los videos son básicos, es la idea central, pero sí hay que repasar las lecturas para llegar a lo concreto, ¿sí? Básicamente esa es la idea que tenemos aquí. Bien, vamos ahora con el tema de estas semanas. Sí. Bueno, el objetivo general de la asignatura es que ustedes como alumnos diferencien las distintas teorías y metodologías que tienen como objeto el estudio del aprendizaje, con la finalidad de contrarrestar estas posturas y los elementos más significativos. Esto hasta la época en que nos encontramos ahorita y que nos ayude a dar un significado a lo que aprenden a los chicos. La idea básica, esto ya lo subí en la plataforma, son las fechas en las que vamos a estar trabajando. Va a haber 3 asesorías ahorita ya programadas, la del día de hoy, el 11 de junio y el 25 de junio. Son las que van a estar
ahorita programadas. Puede ser que agregue alguna en estas fechas. Tenemos 6 contenidos. En esta semana no va a haber producto para entregar, pero para el inicio de la siguiente semana, estamos hablando alrededor del 12 de junio, sí va a haber una evaluación y una actividad para desarrollar. La actividad es, bueno, ahorita la voy a explicar, conforme al tema que vamos a explicar el día de hoy, ¿sí? Después, en cada uno de los enfoques que vamos a trabajar, primero vamos a ver el concepto de aprendizaje, las fases de la construcción del aprendizaje, y en la siguiente semana nos vamos a centrar a desarrollar una visión conforme a los paradigmas conductista, psicogenético, constructivista y sociocultural. Y lo que vamos a buscar aquí en esta parte es aterrizarlo en una actividad planeada por ustedes que tenga este enfoque, ¿sí? Y en cada actividad va a haber un cuestionario para retomar las lecturas, ¿sí? Bien. Las lecciones que vamos a trabajar son los conceptos de aprendizaje que vamos a abordar en este momento. Las fases de la construcción del aprendizaje, también vamos a trabajar una parte en este momento de lo que sería el aprendizaje, qué es aprender, cómo se aprende, ¿no? Cómo se aprende para la educación, cómo se sistematiza el aprendizaje. Después nos vamos a ir al paradigma conductista, y seguramente la mayoría reconoce, donde el punto central, conforme al desarrollo de esa teoría, es la conducción del pensamiento, el cambiar y modificar el pensamiento de las personas a través de estímulos, de respuestas. La teoría psicogenética, donde Piaget nos habla acerca de cómo el cerebro está ligado al cuerpo, a las sensaciones. Vamos a hablar acerca del enfoque constructivista, David Ausubel, donde nos hablan acerca de cómo el mecanismo no solamente es por parte del cuerpo, sino hay otras situaciones como la motivación, como la tutoría, como el entrenamiento que nos va a ayudar a mejorar el aprendizaje. Y al final vamos a trabajar el paradigma sociocultural, que nos habla de Vygotsky, que nos dice acerca de la importancia del individuo, pero sobre todo la sociedad con la que compartimos. Así, a muy, muy grandes rasgos, es lo que vamos a trabajar en este cuatrimestre, perdón. Sí, lo primero que vamos a abordar, entonces, ¿qué es una doctrina? ¿Sí? Para ustedes, ¿qué es una doctrina? ¿Sí? Aquí nos dicen, en este documento, que la doctrina es un término que proviene del latín doctrina, que es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. La mayoría de nosotros lo afilia a lo que sería una religión. Pero, ¿qué más? ¿Alguno de ustedes ha pensado o tiene algún concepto de lo que sería una doctrina? ¿Alguien que quiera participar? Porque vamos a hablar de doctrinas de Quiero aprendizaje. comentar algo. Sí. Bueno, es que depende del enfoque que uno lo vea. Por ejemplo, en un sentido social, yo pensaría o yo diría, en mi opinión, que una doctrina es un conjunto de ideas preestablecidas o un modelo social que se enfoca a determinadas áreas. Puede ser una doctrina de tipo de organización de valores, o puede ser una doctrina en torno al aprendizaje, puede ser una doctrina en un enfoque basado en metodologías acerca de lo que viene siendo los negocios, o en el caso religioso, por ejemplo, yo me he fijado que lo que viene siendo la Biblia habla de la sana doctrina,
En este caso son un conjunto de ideas y de normas plasmadas que se ha pasado de lo que viene siendo Dios a lo que viene siendo las personas que escribieron los documentos bíblicos. Entonces yo creo que tiene múltiples enfoques y desde el lado de lo que viene siendo la educación, pues también tendría ciertos enfoques que necesitamos irlos profundizando más. Sí, algo importante que comenta el profesor Williams es que es algo que está estructurado, es una forma de ver, ¿sí? Es una forma de vivir. Hay algo importante aquí en la doctrina que tenemos que buscar, que es la forma de ver las cosas, ¿sí? Entonces, hay algo importante que tenemos que conjugar en la educación, porque si ustedes hablan con varios profesores, les van a decir que no son conductistas, les van a decir que no son constructivistas, y entonces todo el mundo tiene chile, mole y pozole. Y algo importante que lo que vamos a ver aquí y que me gustaría enmarcar es que ninguno de los paradigmas que vamos a ver está mal, porque al final en su tiempo histórico ha funcionado. Hace rato veía un video donde decía, es que estamos en un tiempo en donde la salud de los hombres es fantástica. Una persona puede llegar a vivir hasta 80 años. Y eso tiene un mes que sucedió ese video. Y hace un mes yo había dicho, sí, cierto. Pero el día de hoy, ante esta pandemia, bajo todo lo que va a cambiar, puedo decir, no es cierto. O sea, ¿qué inmune estamos bajo esta situación? Porque algo importante que tiene tanto las doctrinas como los paradigmas es que cumplen una función histórica. Se ajustan a la historia, se ajustan al momento histórico que está sucediendo. Tenemos momentos históricos que duraron muy poco, fueron muy breves, ¿no? Tenemos momentos históricos que duraron un periodo mucho más largo, hasta siglos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más nos conviene a nosotros o qué reconocemos? ¿Sí? Entonces, una doctrina nos va a ayudar en esta parte reconocer en un primer momento que es una mirada. El profesor Carlos me decía que su micrófono no se podía activar, lo estaba buscando ahorita. ¿Sigue sin funcionar, profesor? Carlos Mendoza, ¿lo estaba buscando? Permítame tantito. No lo veo, pero Carlos Mendoza. No lo puedo activar, profesor. Carlos Mendoza, no lo puedo activar. Al Sí. parecer el profe va a reiniciar su equipo. Ok, gracias. Bueno, en la Real Academia de la Lengua nos habla que la doctrina tiene tres acepciones. La primera parte es como un ensayo. La siguiente, como una enseñanza instructiva. Luego, como una ciencia o sabiduría. Decir que yo estoy en una doctrina me define. Si yo digo que soy católico, me define en varios aspectos, ¿sí? La primera parte, por ejemplo, si digo que soy católico, pues lo primero que se refiere es que creo en Jesús, en Cristo, ¿sí? La misma forma en las doctrinas, yo tengo una visión de ver la vida. Por ejemplo, el concepto de pecado, si entro entre esa concepción religiosa. En la doctrina pedagógica va en el sentido también de que cuando yo digo que soy conductista, hay ciertos aspectos, ciertos valores, cierta manera en que yo voy a ver al alumno, en que yo voy a ver al maestro, en donde yo voy a ver cómo voy a desarrollar los contenidos conforme una visión de lo que yo quiero de la escuela, ¿sí? Entonces, han pasado varios aspectos. Permítanme, voy a modificar la presentación.
Perdón. Entonces, la primera parte, después de ver qué es una doctrina, lo que tenemos que definir qué es educación, ¿sí? Entonces, educación viene de dos acepciones, educare y educere. Ajá. Por un lado, educare nos dice que es criar, nutrir, amamantar, alimentar, conducir, guiar, orientar. Una manera de ver el proceso de educación. Y del otro lado, educere me dice que es sacar, extraer, dar a luz, hacer salir, llevar, conducir desde dentro hacia afuera, extraer. En estos dos orígenes de la palabra educar, ¿ustedes observan alguna diferencia? ¿Sería lo mismo? Bueno, la primera es como, a mí, desde mi punto de vista, la primera es como una influencia externa. Es una influencia externa de lo que viene siendo la sociedad que incorpora al ser humano a su estructura metacognitiva. Y la segunda es, por ejemplo, ahí dice sacar, extraer, o sea, sacar, extraer lo que viene siendo las ideas, esa innovación, esa curiosidad que trae el alumno, ahora sí, desde adentro hacia afuera. En este caso, por ejemplo, en el plan de estudios habla sobre que nosotros motivemos al alumno, trabajemos con la motivación intrínseca, qué es lo que lo mueve a ello, qué es lo que podemos sacar esas ideas que el alumno tiene para transformar la sociedad, para hacerla más innovadora. ¿Sí? Muy Esa sería bien. mi opinión. ¿Sí? ¿Y alguien más que nos quiera compartir la opinión? Profesor. Sí. Entonces, educar lo entenderíamos como los conocimientos previos y luego ya aplicar nosotros la materia. Bueno, así lo entiendo yo. Ok. Sí, algo importante aquí, Carlos, es que vamos a partir que hay dos visiones de lo que uno puede pensar que es educar, ¿no? Sí. Unos pueden llegar en un principio a decir, yo te voy a decir cómo se van a hacer las cosas. Y en el otro lado, la acepción es, desde lo que tú sabes, desde lo que tú eres, se pueden lograr construir los aprendizajes. Son dos acepciones diferentes. Ajá. Maestro Alejandro, ¿quiere comentar algo? ¿Mm? Sí, bueno, aquí el maestro Eduardo nos comenta, ajá, exacto, son una postura diferente. El maestro ofrece y entre del otro lado el alumno ya lo trae, entonces solamente hay que sacarlo de él, ¿sí? Pero en esta parte de acepción, lo primero que quiero que vean es que el concepto, este pequeño concepto, pues puede abrir el mundo a que cada uno, conforme lo entiende, desarrolle las actividades con los chicos. Hay profesores que hasta el momento les cuesta trabajo comprender cómo pongo al alumno en el centro del aprendizaje. Si el centro del aprendizaje soy yo como maestro, yo soy el que diseña, yo soy el que planea, ¿sí? Y entonces, ¿cómo coloco al niño? Bueno, esto no está tan equivocado. ¿Qué quiere decir? Actualmente se maneja que tanto educare como educere, bueno, si es algo que puede estar amalgamado, unido, y que nos ayudaría a tener un mejor desarrollo del aprendizaje, ¿sí? Entonces estamos hablando no solamente de un concepto de inicios en Grecia, en donde los grandes filósofos salían y daban cátedra, ¿sí? Pero también había escuelas en donde enseñaban los oficios, ¿sí? Entonces, educar, ¿sí? La palabra educación, se empieza a utilizar en el siglo XVIII para los sistemas educativos, ¿sí? Esta definición también nos quiere decir que son acciones organizadas hacia un fin. Ajá. Y cuando se abren las escuelas de forma formal, la primera intención es tener un perfil de las personas que van a egresar de esa escuela. Y cada escuela determina qué es lo que se va a enseñar.
y qué es lo que se quiere de cada escuela, ¿sí? Tenemos, si ustedes buscan un concepto de educación, van a encontrar muchas definiciones. Yo tomé 3. El objeto de la educación es asegurar al hombre a la eternidad. Aristóteles decía que la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Pero Kant decía que la educación es el desenvolvimiento de toda la perfección que el hombre lleva en su naturaleza. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de educación? ¿Para qué educan? ¿Para cumplir con lo que nos establece plan y programas de estudio? ¿Para ser mejores mexicanos? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de educación? ¿Y qué buscan de esta palabra de educar? Porque de ahí parte lo que vamos a ver un poquito más adelante, cuál es el concepto que tienen ustedes de educar del alumno, del maestro, y posiblemente, aunque ustedes se consideren constructivistas, pues su naturaleza por esta concepción de educación puede ser conductista. ¿Sí? Y vuelvo a insistir, el conductismo no está mal, pero tiene ciertas limitantes. ¿Sí? Bueno, ¿de aquí algún planteamiento, preguntas? ¿No? Ok, tenemos entonces 2 conceptos importantes que tenemos que trabajar: el enseñar y el aprender, que siempre van unidos. Pareciera de pronto que se pueden separar, pero siempre van unidos. ¿Sí? El profesor Williams pide que si puede apagar su micrófono, por favor. ¿Mi micrófono? Sí. Parece que Es que no está ladrando ningún perro aquí. no. No, de hecho traigo, mire, fíjese, traigo No, sí. Ajá. Ok. Alguien yo creo más tiene el perro. Pero Sí. esto no lo va a pagar. Ok, gracias. Bien, la enseñanza, entonces, es la acción y efecto de enseñar, de instruir. Es una persona que nos va a dirigir hacia lo que se quiere aprender. ¿Sí? Y aprender, nos hablan de forma general, puse aquí 2 conceptos muy sencillitos: adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. ¿Sí? Y la siguiente situación a la que está muy aunado el aprender es a la memoria. Pero si retomamos nosotros algunos conceptos de lo que es aprender y lo que es memoria, generalmente lo tomamos como memoria está mal, ¿sí? Memoria no es un concepto que esté ligado al constructivismo. Sin embargo, es un concepto importante para desarrollar habilidades. ¿Sí? ¿Qué es aprender? De las imágenes que ven aquí y de las que no ven aquí, para ustedes, ¿cuáles serían las ideas principales de aprender? ¿Alguien que nos quiera compartir? Yo quiero opinar. ¿Mm? Bueno, ¿sí me escucha? Sí, escucho. Muy bien. Bueno, yo considero que aprender tiene múltiples facetas, pero por ejemplo, la primera en un inicio es incorporar estímulos de lo que viene siendo sociales y del medio ambiente, de un ámbito externo, a lo que viene siendo nuestro cuerpo y nuestra mente. Ese es en un principio. Y en un segundo principio es incorporar simbolismos, esos simbolismos que vamos adquiriendo conforme a la sociabilización con los seres humanos, conceptos tan abstractos como lo que viene siendo negocios, o por ejemplo conceptos abstractos como lo que viene siendo amistad, el amor, solidaridad y todo eso. Y en un tercer paso, aprender, yo lo referiría a cómo aprendemos a relacionarnos ahora en un entorno social, pero como seres interactivos. Ahí es donde ya nosotros ponemos en práctica nuestras competencias y nos ponemos a desarrollar nuestras habilidades. Y en un cuarto aspecto, yo consideraría el proceso de aprender ahora, pero desde un enfoque interdisciplinario entre nosotros,
Más bien se llamaría, déjeme recuerdo cómo es la palabra, inter, interdependencia. Aprender que entre todos necesitamos de todos para lograr un enfoque social. Y ya la última etapa, pero ya no sería en aprender, sino sería enseñar a los demás ese aprendizaje que he logrado a través de todo ese proceso metacognitivo que llevé a cabo en mi vida. Eso sería mi opinión. Muy bien, maestro William. Sí, yo también una disculpa, mi perro es el que andaba ladrando, no me había dado cuenta. Sí, no era mi Este, pero. sí, pero qué más sabemos de aprender? ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿Qué Yo creo otros que conceptos? sí, Sí, yo creo que la imagen, bueno, para mí la imagen más exacta sería la del, donde está ahí la cabeza de color de rojo, porque pues sí, pues, somos receptores y transmitimos lo que aprendemos. Ese es el proceso de la comunicación entre en el básico. Pero volviendo también a lo que fueron las doctrinas y una pregunta que hizo muy importante, que cómo enseñamos y para qué enseñamos. Bueno, yo considero que ¿cómo enseñamos? Pues enseñamos de la manera que nos enseñaron a nosotros. Muchos de nosotros tal vez somos conductistas porque así nos enseñaron a nosotros y nosotros ahorita lo estamos aplicando. Para muchos profesores, en mi caso también, es muy difícil cambiar de modelo de aprendizaje. Trato de variarle, que en una clase hago una cosa diferente y así. Y la otra es que estoy viendo es que las doctrinas, bueno, para mí estamos dejando de lado algo muy importante, que es el momento científico, porque ahora también pues tenemos que manejarlo, saber cómo aprende el niño desde adentro, si su sistema nervioso funciona, si viene bien alimentado, cómo influye el humo, todo eso. O sea, científicamente creo que lo estamos dejando de lado. También es muy importante las doctrinas, claro. Creo que eso es lo que yo pienso, ¿verdad? sí, gracias, maestro Carlos. ¿Alguien más que nos quiera comentar? ¿Qué más observan en la imagen? ¿Puedo comentar? Sí, por favor. Bueno, ahí en las imágenes se observa que para aprender hay que ejercitar al cerebro, ah, hay que enseñar a los muchachos a lograr sus metas para que ellos se sientan atraídos hacia tratar de aprender por ellos mismos. Y utilizando las TICs principalmente, que es en la esquina superior izquierda, así lo entiendo yo. Y lo del cubo es pues buscar los conocimientos abstractos para que los muchachos encuentren la raíz de las cosas y también y sepan profundizar, no nada más quedarse en lo que uno les enseña, sino que ellos mismos busquen mayor profundidad. Gracias. Mire, para mí el Muy bien. aprender ¿Qué de más? acuerdo a las ¿Maestro Alejandro? imágenes, puedo observar que sería la adquisición y la retención de conocimientos, ¿sí? Así como las habilidades y la información de lo que nos rodea. Punto sencilla. ¿Qué es lo que han aprendido? 2 o 3 cosas que hayan aprendido ustedes. Bueno, buenas noches. A mí me gustó mucho la imagen del cubo, ¿verdad? Pues cada quien visualizamos de una manera distinta y para mí aprender pues es adquirir, por medio del ejercicio una experiencia y a través de un ensayo, ¿verdad? Ensayo-error, adquirir el conocimiento. Entonces, pues a mí me llamó mucho la atención, pues así como nos vamos, cómo es ese jueguito, ¿verdad? De ir girando y encontrándole el lado para poder resolver el problema. Entonces, es uno mismo. Entonces, así lo llevo a la experiencia de los estudiantes, que a través de que ellos cometan errores, puedan adquirir la experiencia. En mi opinión. Muy bien, maestra, muchas gracias.
alguien más, ¿qué hemos aprendido y cómo lo hemos aprendido? Esa sería como que una pregunta para nosotros. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? ¿La escuela realmente certifica o nos avala lo que hemos aprendido? Tenemos mucho más cosas que es lo que hemos logrado aprender, ¿no? Lo que yo sé realizar, cómo lo aprendí, cómo me acerqué a esta parte de desarrollo. ¿Qué fue? ¿Con qué teoría? Conforme lo que yo conozco, ¿qué teoría se acerca más a lo que yo he aprendido? Porque esa parte del cognitivismo, de lo sociocognitivo, no es nuevo, tiene años. O sea, tiene años desarrollándose en México, ¿sí? Maestro Eduardo, sí, la idea de las imágenes es mostrar varias formas en las que se puede aprender. Pero entonces, ¿qué aprendemos? Entonces, vamos a hablar nosotros aquí conforme las teorías que tenemos, de que hay personas que dicen que se aprende a través de la motivación, y que si el alumno no está motivado, no va a aprender. Y también vamos a hablar aquí acerca de que hay personas que aseguran que hay que haber un estímulo para que tengamos una respuesta. Y vamos a ver gente que dice, no importa el estímulo a la respuesta, lo importante es el desarrollo del cuerpo, de la mente, de las neuronas, del enlace que tenemos. Y habrá gente que va a decir, sí es importante eso, pero no, lo más importante es lo social. ¿Sí? Entonces, básicamente todas las teorías que vamos a ver aquí son distintas visiones de cómo se puede aprender. Pero si somos justos con nosotros, si somos justos con los chicos, vamos a ver que en algún momento de nuestra vida las 4 teorías fueron reales. Es decir, en algún momento me pusieron a aprenderme las cosas de memoria y hubo un estímulo, y hubo una respuesta a lo que yo me aprendí. Por ejemplo, las tablas de multiplicar. ¿Sí? Pero las tablas de multiplicar no solamente es aprenderse de memoria las respuestas a las multiplicaciones. El que logra desarrollar un pensamiento lógico va al momento que ocupe las tablas de multiplicar, va a recuperar otros conocimientos para poder aplicar esos conceptos. Entonces, actualmente hablamos de aprender competencias, desarrollarnos en competencias. Dejamos a un lado la memoria. Pero hay personas que dicen, no, la memoria es importantísima, pero la memoria se ejercita. ¿Sí? La memoria no solamente es, tú lo tienes. Y hay gente que nos habla de orden. Y entonces, en general, lo que trato de poner aquí con estas 4 imágenes son las 4 teorías que vamos a estar trabajando. Al final, lo que nosotros consideramos en educación aprender es que una persona sea exitosa. Pero ¿en qué medios es exitosos? No me quiero extender mucho, pero la mayoría de nosotros sabemos que si tienes una maestría, tienes un doctorado, no significa, no avala todo lo que has aprendido. Tenemos infinidad de gente que es doctor y que está manejando taxis o tiene un puesto de tacos. Entonces tenemos que considerar nosotros, dentro de esta parte de aprender, qué sería lo significativo de aprender, tanto para ustedes como para sus alumnos. ¿Sí? Y en base a esto, con base a esto, pues el destacar dentro de las teorías que vamos a estar trabajando, cuál es la postura que ustedes pueden tener realmente dentro del aula con sus chicos. Ser conductista no es malo. Pero, por ejemplo, hay conductistas en ese estímulo-respuesta que funcionaba bien hace 10, 20 años, porque el mayor estímulo que se tenía para los chicos es el castigo. Entonces los castigaban, les daban una nalgada, un reglazo, y no pasaba nada. Bueno, ese estímulo en lo conductista ya no lo pueden ocupar en estos días. Pero no significa que no pueda ser conductista. ¿Sí me explico? O sea, lo más fácil para una mamá, un papá, alguien que conoce de educación, pues estímalo a través de una nalgada. Pero los que estamos en educación tenemos que comprender que se puede seguir desarrollando este tipo de paradigma, el reconocer hacia dónde nos lleva, pero
estas acciones tan precarias ya no se pueden realizar. Tendríamos que evolucionar otro tipo de conductismo, donde hay teorías, no nos toca verlas en estos momentos, donde el conductismo ha evolucionado en otro tipo de situaciones y se refleja mucho más en la tecnología, ¿sí? Vamos a ver también, y lo que me gustaría analizar en este tiempo, es que estamos en un momento en donde por lo menos de forma temporal, la educación va a cambiar. ¿A qué me refiero? Que con esa parte del COVID, por lo menos vamos a estar 1 año y medio. Y entonces, ¿hacia dónde tenemos que evolucionar para desarrollar las actividades que teníamos? Porque las cosas que estábamos desarrollando van a tener un gran cambio. Es más, tenemos un gran cambio en estos momentos. ¿Qué es aprender? Bueno, traigo este concepto, que es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir de experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio físico y social en el que se desenvuelve. Aquí hay puntos claves, sobre todo el mayor, la adaptación, ¿sí? A través de una competencia, a través de un estímulo, en la teoría que ustedes la quieran colocar, pero hay que adaptarnos a resolver una situación. Algunos lo conciben como un cambio relativamente permanente en la conducta, que tiene lugar como resultado de la práctica. Lo más fácil de observar generalmente es en el conductismo, pero bueno, también puede ver reflejado en las otras teorías. Lo que se aprende es conservado por el organismo en forma más o menos permanente y está disponible para entrar en acción cuando la ocasión lo requiera. ¿Sí? Aprender tiene un concepto importantísimo, una concepción base en el aprendizaje, que es la actividad cerebral. Eso reconocemos que es un punto importante. ¿Sí? Las personas que tienen un buen enlace en las neuronas, en el desarrollo del cerebro, va a tener una mejor posibilidad de desarrollo. Pero así en esas palabras, una posibilidad no significa que sea algo completamente definido, porque vamos a ver en las teorías que conforme se desarrolle cada una de ellas, las posibilidades se mueven en diferentes formas. ¿Qué es lo importante entonces aquí? El conocer y reconocer que hay distintos tipos de aprendizaje, que también los vamos a abordar, ¿sí? Y me gustaría que conforme los vaya nombrando, ustedes me dieran un ejemplo de algunos de ellos. Entonces, el primer aprendizaje que vamos a mencionar, es el implícito. No es intencional, se obtiene como resultado de la ejecución de ciertas conductas automáticas. Aquí ya tienen unos ejemplos: hablar, moverse o caminar. ¿Qué otro ejemplo han observado ustedes? Bueno, ¿puedo participar? Sí, maestra, adelante. Podría ser en la adquisición de la lengua materna, por ejemplo. Puede ser, pero también... ¿Pero también qué? Sí, la escucho. Porque el niño crece en un contexto donde pues todos sus parientes y todas las personas con las que convive están hablando. Entonces, él, si está sano, él puede ir aprendiendo sin ir a la escuela. Él no conoce reglas gramaticales, él no conoce tiempos de los verbos, no conoce nada, sin embargo, se da a entender. Sí, hay partes del lenguaje que tienen esa condición de implícita, pero como lo comenta usted, creo que entraría un poquito más como ejemplo de asociativo, ¿sí? Va escuchando las ideas y les va formando, pero también en el lenguaje hay situaciones o conceptos como el uso de la coma, algunas ideas que vienen de forma implícita, ¿sí? Aquí la maestra Cristi nos pone comer, es una condición que puede ser implícita, ¿no? El aprender cómo comer, ¿sí? No el masticar, sino a lo mejor el cómo tomar los cubiertos, a través de la observación. Si andamos en bicicleta, vamos a encontrar que en ese tipo de aprendizaje vamos a asociar no solamente uno, puede haber distintos tipos de aprendizaje asociados a ese momento
de estar en bicicleta, ¿sí? Pero bueno, vamos a continuar y vamos a ver otros, faltan creo que 12. Siguiente, cooperativo. Permite que cada estudiante aprenda de forma cooperativa y se genera en grupos de no más de 5 personas. Diferenciar las cosas, sí, maestro, de lo anterior, ¿verdad? Ok, de cooperativo. Tenemos también el observacional. Se basa en una situación donde participa una persona que realiza una acción y da el ejemplo a otra, que observa y aprende el proceso. ¿Sí? Son muy similares. Yo creo que estas dos entrarían en los juegos, ¿no, maestro? Ahí dentro de la escuela, en lo que es al lado del recreo, andar jugando, en educación física también. Creo que las dos entran en los juegos. ¿Sí? También puede haber, por ejemplo, en el cooperativo, situaciones de aprendizaje que solamente esté contextualizado para ese pequeño entorno, para ese pequeño grupito que se forma, ¿sí? Después de que el grupo esté en contacto con otros más, bueno, evolucionaría el concepto o cambiaría la forma en que ellos desarrollan lo que entre ellos aprendieron. ¿Sí? Aquí un punto importante, como comenta el maestro Gerardo, pueden ser las reglas que aprenden en grupos sociales, ¿sí? A lo mejor, regresando al juego, yo no sé jugar encantados, ¿sí? Pero alguno de los chicos propone jugar encantados, y entonces entre ellos ponen sus reglas de encantados, entonces lo observaron, lo están tratando de llevar como un ejemplo, pero después, en el cooperativo, ellos mismos crearon las condiciones de esas reglas, ¿sí? Es decir, parecen muy similares, pero estas pequeñas diferencias de cómo lo van desarrollando el aprendizaje son importantes. Lo que queremos rescatar con esta parte es que tengan claro todos nosotros que aprendemos de formas distintas. No solamente aprendemos escuchando al maestro, no solamente aprendemos observando y copiando. ¿Sí? El aprendizaje va desarrollando de distintas formas. Nos comenta la maestra Lindsay que a través de la imitación es realizar una acción, como jugar algún deporte con reglas establecidas. ¿Sí? Muy bien, y dos, por descubrimiento. Las personas interactúan con quien les enseña y se cuestionan, buscan información, relacionan las nuevas ideas con conceptos ya aprendidos. Ajá. Seguramente en algún momento les tocó que tuvieron una idea de algún concepto, lo reflexionaron mucho, y que el día que lo escucharon de sus maestros, de alguna persona, dijeron, esa es la idea que yo tenía, y la nombraba de otra forma. Por ejemplo, recuerdo el cuento de Palitroche de los libros de Rincón, ¿sí? Donde Pita descubre una nueva palabra. De pronto nosotros podemos descubrir un concepto y tener un concepto, una idea de las cosas, y cuando la acercamos con otros, volvemos a reconstruir esas ideas, ¿no? ¿Alguien más que nos quiera comentar acerca de receptivo? Los estudiantes son receptivos de forma pasiva y no participan en el proceso más que recibiendo información del exterior. Yo creo que ese se asemeja mucho a un modelo conductista, pero de tipo excesivo, donde el profesor habla, da los contenidos y los estudiantes son los que reciben el conocimiento. Hay un autor que habla sobre eso, que es la educación bancaria. Entonces, ahí se refleja muy claramente, o sea, el profesor es quien habla, quien tiene el conocimiento, y los estudiantes simplemente son aquellos que son receptivos, reciben a través de la memorización y pues simplemente reproducen. Así, esa sería mi opinión. Sí, muy bien. Y también hay un modelo que funciona mucho en las escuelas. Cuando un niño no sabe qué hacer y que de forma pasiva no realiza nada, de pronto lo único que busca él es que no le llamen la atención. Entonces se puede juntar con otras personas para copiar lo que están haciendo y solamente imita lo que están haciendo los demás. Y nos pasa mucho en las escuelas.
¿no? Solamente están para cumplir el papel que tienen. Tenemos en otro tipo de aprendizaje, el inmersivo. Elimina el modelo tradicional en el que los estudiantes se limitaban a oír al docente para pasar a experimentar con sus propios medios, ¿sí? Y bueno, antes de pasar, si ustedes observan aquí, hasta este momento llevamos aprendizajes que son tanto formales como informales, que son parte de la escuela, que están fuera de la escuela y que están dentro de la vida, porque algo claro que tenemos que tener es que el aprender no implica solamente el estar en la escuela, implica mucho más cosas. En todo momento aprendemos, ¿sí? Simplemente el observar a alguien, por ejemplo, el escucharme a mí, ver lo que estamos diciendo, pueden decir, estoy de acuerdo con el maestro. Otros pueden dudar de lo que estoy diciendo y otro puede decir de forma categórica, lo que yo sé no es lo que está diciendo el maestro. Y en esta parte de poner en juego lo que estamos aprendiendo, nos va a ayudar a crear mejores aprendizajes, ¿sí? Muy bien, maestro Gerardo. Se aprende día a día, minuto a minuto, ¿sí? Tenemos también el aprendizaje social. ¿Sí? ¿Escucha? ¿Sí? ¿Va a hablar alguien? Ok. Tenemos el aprendizaje social. El alumno aprende no solo por observar y repetir las acciones, sino que también participa de forma activa en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Estos dos últimos ya son modelos más acercados a lo que sería una escuela con un docente en el grupo, ¿no? ¿Qué observamos en esta parte? ¿Sí? En inmersivo, elimina el modelo tradicional en que los estudiantes se limitaban a oír al docente para pasar a experimentarlo. Y en el social, no solo por observar y repetir acciones, sino participa de forma activa, ¿sí? Parecieran muy similares. Ajá. ¿Alguno observa alguna diferencia aquí? Sí, pues en uno el alumno nada más está estático y en el otro ya está más dinámico. Me refiero a que en Yo uno quiero, nada más está pasivo y el otro activo. ¿Sí? La Sí, postura, adelante. la postura del alumno es claro, esa es como que lo importante en este tipo de aprendizaje. ¿Profesor William? ¿O Guinea va a hablar? muy bien. ¿Sí? Sí, yo nada más quiero hacer una observación. Por ejemplo, ahí dice número 7. Ah, ya le cambió. Ajá. Usted dijo que cómo se parecían más o menos, ¿verdad? O qué diferencia había. Por ejemplo, el inmersivo dice, elimina el modelo tradicional en el que los estudiantes se limitaban a oír al docente para pasar a experimentarlo por sus propios medios. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba en la preparatoria, estaba en la capacitación de química. Entonces, ahí se ponía en práctica, ahora sí, lo que viene siendo un modelo experimental. Y entonces, todo eso que habíamos recabado nos servía para ahora ponernos a experimentar. Y en el caso de lo que viene siendo ahora el aprendizaje social, aquí dice, el alumno aprende no solo por observar y repetir acciones, sino que también participa en forma activa en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, aquí en el aspecto de aprendizaje social, yo considero que es, por ejemplo, cuando los alumnos tienen en ocasiones alguna lectura, algún trabajo que el profesor les pide y lo socializan. Entre ellos construyen sus ideas. Por ejemplo, cuando estaba yo estudiando la maestría en educación ahí en la normal de Lerdo, en una ocasión nos dieron una clase de innovación y nosotros platicábamos entre nosotros cuáles ideas innovadoras podíamos concretar acerca en un proyecto. Y en esa ocasión estábamos socializando nuestras ideas. Entonces, esa es la diferencia. Por un lado, el aprendizaje inmersivo, ahí es como experimental, y el aprendizaje social es compartir ideas con los demás, es construir entre todos una idea, un proyecto. Esa sería mi opinión. Sí, muy bien, profesor William. Vamos ahorita bueno, como ven, son ideas muy sencillas, vamos a observarlas con las lecturas con un poquito más de profundidad. Tenemos también aquí
aprender de forma explícita, ¿sí? Con una intención, con conciencia, con cierta atención, selectividad, con cierto orden, con una estructura ya planteada, ¿sí? Se me ocurre a mí ahí estos cursos de inglés fácil que se tienen ya de forma muy estructurada, ¿no? El otro aprendizaje puede ser significativo, caracterizado por la recolección de información, el establecimiento de relaciones con ciertos conceptos nuevos con los anteriores. Y si se fijan, nos vamos acercando en cada uno de los conceptos en alguna teoría, en algún paradigma, en alguna idea de los autores que conocemos o de algún pedagogo que seguramente les puede llegar a la mente como Freinet, como Montessori. ¿Sí? Vamos también aquí que se aprende de forma emocional, ¿sí? Permite gestionar las emociones de manera eficiente en el proceso de aprendizaje, de forma experimental. Los aprendices aprenden a través de una situación, ensayo, error, guiándose por su percepción sobre lo sucedido y una reflexión sobre la actitud tomada. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera ir comentando? Esa parte importante, por ejemplo, en las emociones. En las escuelas se ha perdido mucho esa parte de que los niños puedan llorar, gritar, correr, tener cierta parte de sensaciones. Yo, por ejemplo, critico mucho a los profes cuando dicen, es que no se puede abrazar a los niños, ya no se les puede tocar, ya no se les puede ver. Y mi primera pregunta que yo les hago es, ¿cómo los quieres tocar? ¿Cómo los quieres ver? Porque con respeto creo que se puede desarrollar y en esa parte emocional compartirlo con los demás. Entonces, algo que necesitamos los seres humanos, porque es parte de la manera en que aprendemos y lo vamos a ver en alguna de las teorías, es en cómo me siento, la capacidad de asombro, de sentir. ¿Sí? Y también, como dice el maestro Gerardo, pues aprendemos de los errores. Claro, aprendemos de los errores. Y ahorita, insistiendo con esta parte de la nueva distancia, de la nueva normalidad, pues tenemos que aprender a relacionarnos desde las distancias, sin abrazos, saludarnos de una forma diferente, ¿sí? Pero que las emociones se noten. Porque imagínense ustedes, dentro de algunos meses, cómo va a ser la escuela, o cuando se vuelvan a reunir, cómo va a ser esta parte de saludarnos, de vernos, porque las emociones son importantes, ¿no? Y es fundamental. Sí. Vamos al memorístico colaborativo. Memorístico suele utilizarse para memorizar cosas, como fechas, nombres. Se aprende a través de la repetición. Es como que el tipo de aprendizaje más castigado, más sancionado, pero es la base de muchas cosas. ¿Sí? Y el colaborativo, eligen su propia metodología, trabajan de forma colectiva, cada estudiante destaca por sus propias habilidades individuales, que se ha puesto ahorita muy de boga. ¿Sí? Esto se acerca un poquito más a lo que se quiere desarrollar en esta nueva escuela mexicana. ¿Sí? Y el último, que ahorita va a estar muy de moda, es en línea, o el e-learning, un modelo que se basa a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y bueno, esta parte nos va a ayudar a enlazarnos con las demás personas. Tiene al servicio una cantidad de herramientas con apoyo de profesionales, lugares donde realizar las consultas y el ciberespacio a disposición. ¿Sí? En general, con estas formas de aprendizaje, si ustedes observan, vemos una gran gama de cómo aprendemos, pero no son las únicas. ¿Sí? Hay autores que engloban estos aprendizajes de otras formas. ¿Sí? La primera parte que tenemos que tener claro, entonces, nosotros, es que tenemos que ver que todos aprendemos de forma diferente. Y la mejor forma de acercarnos al aprendizaje de las personas es haciendo actividades divergentes.
no siempre las mismas. Tenemos que buscar en este aprender cuál sería nuestro paradigma, el que mejor podemos desarrollar para poder desenvolvernos de una mejor manera. Y sobre todo lo que voy a buscar en estos días que esté con ustedes es no castigar a los paradigmas que no reconocemos o que nos han dicho que está mal, porque al final en el momento histórico en que aparecieron cada uno de ellos, funcionaron y funcionaron bien, pero no es lo único que se tiene que realizar. Estamos hablando aquí, si nos ponemos como si fuéramos doctores, hay medicina tradicional que nos funciona, pero hay medicina que actualmente está desarrollando que es muy buena y que es más eficaz. Nos vamos también con la medicina. Hay medicina muy buena que pareciera que nos hace bien, pero usarla de forma frecuente, como la aspirina, como se me fue el nombre de la otra medicina también para la cabeza, que hace que mi cuerpo pues vaya perdiendo la capacidad de regulación o de la temperatura o del dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, sí, no se trata de castigar todo, ni aceptar todo como tal, pero sí tener un punto, tener información para que no sea, como comentaba el maestro Carlos, creo, en que solamente repetimos lo que vivimos. Tiene que llegar un momento en que tenemos que romper con eso y que lo que yo actúe sea de forma decidida. Creo que sería la base importante de este taller. Vamos a trabajar más adelante las teorías del aprendizaje, ya les pongo ahí alguna muestra. Vamos a trabajar en los siguientes temas, lo que sería Piaget, la teoría psicogenética, la teoría sociocultural, el conductismo, ¿sí? Bueno, hasta aquí vamos a llegar en esa introducción de los dos primeros temas, que sería la conceptualización del aprendizaje, las fases de la construcción del aprendizaje. Yo les voy a enviar en la plataforma los materiales que vamos a estar abordando. Y bueno, empezamos el día de hoy. El 10 de junio abrimos el siguiente espacio. Tendrían para la actividad del día de hoy y del 2 y de segunda sesión, ¿sí? Hasta el 14 de junio, por así plantearlo, para entregarme los trabajos, y no se les junte para el día 15 que iniciamos con el paradigma conductista, ¿sí? Les voy a colocar una rúbrica de lo que sería el primer trabajo, para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿sí? Y la fecha que tendría la entrega de este trabajo sería el 15 de junio, ¿sí? Voy a dejar abierto, como les comentaba, esa entrega, pero van a tener la conciencia de que se les puede juntar con otras actividades. Revisen el calendario, porque hay actividades que están planteadas para una semana, pero hay actividades que cumplen solamente 4 o 5 días, ¿sí? Muy bien. Esta presentación se la voy a subir también a la página para que la chequen. Y bueno, nada más una orientación. Todos los trabajos que me envíen, sí, van a ponerle en la siguiente nomenclatura, su apellido paterno, su nombre, ¿sí? DA, que es doctrina de aprendizaje, y el número del trabajo, lección 1, trabajo 1, ¿sí? Para yo poderlos tener ordenados. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta que tengan? No. ¿Ninguna? Ok. ¿Quién más? Yo sí, profe. ¿Nos estarías avisando cuándo sube los trabajos? ¿O hay que estar checando nosotros? Sí, yo voy a estar subiendo ahorita en la estructura todo lo que sería esa semana y la siguiente. Ustedes en cada lección va a aparecer la fecha, ya aparece la fecha en que va a iniciar cada lección, ¿sí?
Entonces, la primera inicia hoy, y el 10 de junio ya van a tener el contenido nuevo establecido ya. ¿Sí? El 15 de junio ya aparece el siguiente contenido, el 17, el 22 y el 25. ¿Sí? Solamente les pido, Ese cuestionario inicial. Perdón. solamente les pido en esta semana, esta semana me den, estoy terminando de subir las primeras, los primeros trabajos, y ya a partir del día lunes, sin ningún problema, van a estar todo ya bien estructurado. ¿Sí? Perdón, profesor William. Quería preguntarle algo. El cuestionario inicial que indica ahí dice 0%. Ese nada más es para valorar ciertos aspectos correspondientes a nuestro desempeño o a nuestro ámbito escolar. Sí, van a ser los cuestionarios que van a realizar. Esta primera encuesta para saber cómo lo están trabajando, y un cuestionario diagnóstico. Ajá. Ok. Pero no van a ser valorados, eso es para saber qué tanto tengo que profundizar en los contenidos. ¿Dónde podemos volver a ver esta clase? La voy a guardar, yo espero que se haya grabado bien, la voy a guardar y la voy a subir al final de la lección. ¿Sí? Sí, entonces, gracias. en la plataforma va a volver a aparecer. ¿Sí? Bueno, entonces por el momento todo, les agradezco mucho su atención. ¿Dudas? Profesor, yo tengo una ¿Ya pequeña ninguno? duda. Sí. Dígame, para subir las tareas o los trabajos, ¿es en la misma plataforma? Sí, todo en la misma plataforma. Sí, ahí ya la tengo administrada para que todos los documentos me lleguen a mí algo. Entonces todo ahí. Muy bien. ¿Sí? En dado caso de que tengan cualquier situación, yo prefiero que me la den a conocer de forma inmediata en el chat del grupo. No tengo ningún inconveniente. ¿Sí? Pero sí, para llevar Muy el bien. registro de todas las calificaciones va a ser en la plataforma. Ok. Bueno, pues les agradezco mucho. Si ya no hay ninguna otra pregunta. Buenas noches, que descansen. Muchas gracias, profe, Gracias. igualmente. Gracias. Gracias, profesor, igualmente. Buenas noches a todos. Buenas noches y cuídense, por favor. Buenas Hasta noches, luego. cuídense.